Buenas noches. Hoy uno de los diarios más importantes de la economía del mundo, el Financial Times, dijo que la Argentina va camino hacia la ruina financiera. De este tema vamos a hablar con más profundidad con Ricardo López Murphy, que está en el estudio. También está la senadora Carolina Lozada. Pero hoy dijeron cosas preocupantes tanto el presidente como la vicepresidenta de la Nación. El presidente, como de costumbre, le echó la culpa a alguien de los problemas que tiene su gobierno. Siempre encuentra un culpable para el desastre de su gobierno. El primer culpable, recuerdo, fue la herencia de Macri. Todavía sigue siendo la herencia de Macri. Macri. Después vino el tema de la pandemia, de la guerra que Rusia le declaró a Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Problemas estos dos últimos que han pasado todos los países del mundo. Algunos, la mayoría, están superándolo con más problemas, con menos problemas, con más velocidad, con menos velocidad. La única que está peor es la Argentina. La única que está peor es la Argentina. Yo creo que al presidente, en la pandemia, que a él le atribuye tantos males, le iba mejor. Con la gente encerrada, cuando nada se movía, no pasaba nada. Como no pasa nada en los cementerios, porque tampoco en los cementerios se mueve nada. El problema del presidente con la sociedad empezó cuando la sociedad comenzó a moverse. Cuando la pandemia comenzó a pasar. Comenzó, digo, porque la pandemia no terminó de pasar. Ahí empezaron los problemas del presidente. Algo más dice el diario Financial Times hoy, y los voy a leer textualmente. Dice: Argentina podría estar viviendo un boom, pero va camino a uno de sus habituales colapsos. ¿Por qué el boom? Porque hay en estos momentos precios muy altos para los alimentos en el mundo, porque tanto Rusia como Ucrania eran proveedores importantes de alimentos del mundo. Y la Argentina es un productor neto de alimentos, a pesar de que los productores rurales han sido declarados enemigos por el kirchnerismo desde la guerra con el campo en 2008. Han pasado ya 14 años y seguimos con que los productores rurales son los enemigos de este gobierno. Ahora bien, si la Argentina va camino a un colapso, como dice este diario, y lo vamos a conversar con López Murphy con más profundidad, si va camino a un colapso, estamos ante la culpa del gobierno. Nadie más tiene la culpa. Es la culpa de una conducción política agrietada, quebrada, sin rumbo, oportunista. Esa es la raíz del problema. Esa es la raíz del problema. Fíjense ustedes que en el primer semestre de este año entraron más dólares que nunca en la historia durante un semestre. Más producto de los precios, como decíamos, que de la cantidad que se exportó. No quedó nada en el Banco Central está sin dólares. ¿Qué pasó? Y que cada argentino, como pudo, se hizo de dólares. ¿Por qué? Porque el dólar es el refugio de los argentinos cuando desconfían de un gobierno. Para mí, esta es la raíz del problema que hay hoy en la Argentina. Decíamos que el presidente siempre le echa la culpa a otro, ¿no? Hoy echó la culpa de la suba del dólar blue a que argentinos compran dólares para irse de vacaciones ahora en las vacaciones de invierno. Obviamente estamos hablando de un porcentaje ínfimo de argentinos que pueden viajar al exterior en las vacaciones de invierno. Ínfimo. ¿Cuán frágil es la economía argentina, si esto es cierto, para que un porcentaje mínimo, insignificante de argentinos que compran dólares blue
hagan subir el dólar a las nubes. Hace poco tiempo, hace una semana, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo que este dólar era un chiquitaje que no interfería en el precio del dólar. El presidente hoy le echó la culpa a los que viajan al exterior, que es una obsesión que tiene el presidente. Es una obsesión. Yo quiero hacer una aclaración. El presidente, el señor Alberto Fernández, antes de ser presidente, viajaba todos los años a Europa. Me consta. Señor presidente, su argumento es falso. Y está estigmatizando a los argentinos que hacen lo que quieren con su plata, y es el derecho que tienen de hacer lo que quieren con su plata. Y está estigmatizando a los que viajan al exterior, y si no le gusta que los argentinos viajen al exterior, cierre Ezeiza, pónganos a todos en una caja fuerte dentro del país. Fíjense ustedes que a los argentinos que viajan al exterior, por cada pasaje aéreo que pagan, están pagando también el 82% de impuestos. 82% de impuestos sobre el valor del precio oficial del dólar, obviamente. 30% de impuesto país, que es un impuesto solidario. Quiero aclarar que la solidaridad es voluntaria, nunca una imposición, ¿eh? Y en este caso es una imposición. 45% de impuesto de anticipo del impuesto a las ganancias, que se van a liquidar dentro de 7 meses, 8 meses, 9 meses, no sé, en junio del año que viene, con una inflación que va más al ritmo del 90 que del 80% anual. Es decir, que esos anticipos se van a licuar absolutamente durante este tiempo. Ya llevamos 45 más 30, 75%. Y además hay un impuesto del 7% al turismo. Eso suma el 82%. Este 7% no es ni solidario ni es anticipo. Es impuesto liso y llano. Esto es lo que pasa. En medio de ese clima, Cristina Kirchner hizo hoy un furibundo ataque contra la Corte Suprema de Justicia. No perdamos el sentido de las proporciones. Estamos hablando de quien es la cabeza del Poder Legislativo, la presidenta del Senado, haciendo un furibundo ataque a la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Son dos poderes independientes, son dos poderes que no tienen ningún derecho a inmiscuirse en el otro poder, en ninguno de los otros dos poderes. ¿Qué es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia para provocar esta rabieta de la vicepresidenta? Hace pocos días, pocas semanas, un par de semanas, rechazó unas apelaciones que Cristina Kirchner había hecho ante la Corte Suprema, y que si la Corte la hubiera aceptado, la hubieran beneficiado, pero que las rechazó, sobre la causa de vialidad, obra pública, Lázaro Báez, que se está ventilando en un juicio oral y público, que es la causa por corrupción de la anterior era kirchnerista, que está más avanzada en la justicia. La vicepresidenta difamó a cada uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con nombre y apellido. Dijo mentiras. Acusó con rumores que circulan por ahí a la Corte Suprema. Esto es un conflicto de poderes liso y llano. Esto es un conflicto de poderes, lo llamen como lo llamen. Pero no un conflicto de poderes por intereses políticos o institucionales, que los hubo en el país. Esto es un conflicto de poderes por intereses personales. A Cristina Kirchner le importa solo Cristina Kirchner. En esa causa de vialidad, después de la feria judicial que empieza en estas 2 semanas,
van a estar los alegatos del fiscal Diego Luciani, que es un fiscal honesto, que es un fiscal independiente, y que seguramente la acusará, no sé, pero seguramente la acusará. Y después va a venir la resolución del tribunal oral, que nadie sabe cuál va a ser esa resolución, pero lo que sí sabe Cristina Kirchner, es que hay pruebas que la incriminan y le inculpan en esa causa y que difícilmente sea declarada inocente. Lo más probable es que sea declarada culpable. Esto lo digo por una deducción mía, no porque nadie me lo haya dicho. Nadie sabe qué va a decidir ese tribunal, pero ella sabe la cantidad de pruebas que hay ahí. En la desesperación que tiene hoy también volvió a acusar y a difamar al fiscal Carlos Stornelli. ¿Qué hizo el fiscal Stornelli? Fue el fiscal que investigó junto con el juez Claudio Bonadío la causa de los cuadernos, que es la descripción más precisa que conocemos de la corrupción en la anterior era kirchnerista. Lo difamó. El pecado de Stornelli es haber investigado la corrupción kirchnerista. No hay otra razón para que lo haya calumniado y difamado como lo hizo hoy la vicepresidenta. La Corte Suprema de Justicia está integrada por hombres independientes, felizmente, por hombres independientes y honestos. Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, son personas honorables y no tienen derecho a ser maltratados por la vicepresidenta de la Nación por una cuestión personal, no institucional y en público. Hace poco, esta Corte no le gusta a Cristina, hace poco hizo hacer un proyecto para llevar a una Corte de 5 miembros, que es lo que tiene ahora la Corte Suprema de Justicia, que en realidad tiene 4, porque uno de los jueces, la ex jueza Elena Hayten de Nolasco se jubiló. Un proyecto que llevaba esos 5 a 25 miembros, es decir, que como hay una vacante en los 5, ella iba a nombrar 21 jueces. Era una maniobra clara para diluir el poder de la Corte. Tan es así, tan loco es este proyecto, que ni siquiera pudo pasar todavía por el Senado, que es donde ella más influencia tiene. Hubo una reunión convocada los otros días para tratar y no pudo pasar por el Senado todavía. ¿Le importa a Cristina Kirchner que este conflicto de poderes influya en la economía? ¿Cómo está influyendo? ¿Por la inseguridad jurídica que provoca esto? No. Ahora, esta rabieta pública de la vicepresidenta contra la Corte Suprema de Justicia influye en la economía mucho más que los poquísimos argentinos que compran dólar blue. Esta es la verdad. Le guste al gobierno o no le guste. Después de una breve pausa, López Murphy. Auspician desde el llano. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. ¿Qué es Tigre para vos? Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 803 millones de pesos. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Bien, como les dije, Ricardo López Murphy. Buenas noches, Ricardo. Muy bien, ¿cómo está? La primera pregunta que le quiero hacer es, porque me parece institucionalmente lo más grave, que es lo que la vicepresidenta dijo hoy sobre la Corte Suprema de Justicia, un ataque furibundo que es una filmación que duró varios minutos, larguísimo. ¿Cuál es su opinión? La clave de las repúblicas democráticas es la división de poderes. Eso, a ver, el sistema de equilibrio nace cuando se produce la revisión judicial, aquel famoso fallo en Estados Unidos a comienzos del siglo XIX, que hace que los parlamentos no pueden votar cualquier ley, sino leyes que se ajusten a la Constitución. Claro. Esa división de poderes actúa como un mecanismo de control sobre el poder que es, y al mismo tiempo asegurando la igualdad ante la ley. ¿Cuál es el núcleo del ataque? El núcleo del ataque es que ella ya fue juzgada, según ella. Ella no puede ser juzgada por los seres humanos, está en otro nivel. Bueno, la historia dijo que Claro, pero eso no es republicano, no es razonable. El problema son las pruebas abrumadoras que hay en ese expediente. En realidad, todas las cosas que rechazó la Corte, uno ya sabía lo que iba a pasar, porque por jurisprudencia eso se hace siempre. Claro, porque no hay sentencia definitiva. La Corte analiza sentencias definitivas. Y acá estaba un juicio en marcha. Y el segundo gran problema que hay ahí es que muchas de estas cosas están conexas con Báez. O sea, cuando se lo condena a Báez, en alguna medida, uno ya veía venir el problema. Así es. No, yo y ella también lo veía venir. Por eso todas las maniobras fueron para reformar la justicia, el Ministerio Fiscal. Ella intentó apoderarse de los fiscales, ampliar ese número disparatado, ese loteo que quería hacer de la Corte. En realidad, lo que ella tiene miedo es a enfrentar una justicia independiente. O sea, si ella no controla a los fiscales, no controla a los jueces, entra en un estado de desesperación. Porque además, yo a ver si lo puedo expresar para la audiencia con claridad. El fiscal, Luciani, lo que nos va a hacer ver es el esquema de corrupción. O sea, nos va a dar una pintura ordenada, porque todos sabemos cosas sueltas. Aisladas. Ahí va a estar armadito, claro, preciso. Y eso es intolerable para ella. Es decir, yo creo que para el país va a ser una bocanada de aire fresco eso. Después de lo que pasó con la UIF. Porque la UIF, contra toda evidencia, contra todas sus presentaciones profesionales y contra su propia responsabilidad.
Bueno, ahí fueron contra, digamos, es como ir contra la jurisprudencia. Claro. O sea, usted hizo todo lo contrario que hizo en la parte instructiva, eso no se puede hacer. La idea de copar el poder para no ser juzgado es la idea de los Chávez, es la idea de los Ortega, fue la idea de los Castro, es la idea de Díaz-Canel. Esa dictadura sangrienta rompe la división de poderes. Usted vio lo que le pasó a los jueces en Venezuela. Sí, sí. Los echaron un régimen a todos. atroz. Los echaron a todos. Un régimen atroz. Bueno, algunas jueces las violaron. O sea, fue un régimen atroz. Y es un régimen atroz. La idea de ellos, lo que explica todo esto, es que creían que iban a ser impunes. ¿Se acuerda cuando iban a rotar? Sí, que Cristina Yo Néstor. estaba leyendo hoy un libro Eso se rompió con la muerte de Néstor Kirchner. sobre las experiencias del nazismo. Yo siempre trato de entender qué anidan los regímenes totalitarios, ¿no? Y una cosa que era muy clara, y era la idea que iban a estar para siempre. Si no, usted no hace las cosas que hicieron. Ellos tenían la idea que estaban para siempre. Y no están para siempre. Claro. Afortunadamente para la libertad y la vida de los argentinos. Ahora dígame, Ricardo, estas manifestaciones contra la justicia de parte de la vicepresidenta de la Nación, ¿tienen efecto en la economía? Bueno, tienen el efecto de un país enloquecido. Es decir, el Financial Times, usted lo citó, y hace un artículo formidable, porque dice, en las mejores condiciones para Argentina hacen un desastre. Eso es lo que es difícil de entender. Nosotros tenemos condiciones que estaríamos viviendo, como bien dice el Financial Times. ¿Qué es lo que hace el gobierno para que no podamos llegar a ese boom, hacer ese boom? Bueno, parte es desarticular la confianza, que es lo que hace usted cuando trata de manipular la justicia, cuando trata de llegar a altos niveles de arbitrariedad. No se olvide que la justicia en última instancia es el último resguardo de los derechos individuales, de la parte valorativa de la Constitución. Digamos, la primera parte, donde las declaraciones de derecho y garantía, la clave de esas garantías es el Poder Judicial independiente. Entonces, todo entra en cuestión en estas condiciones. Después, una visión económica disparatada. Porque ahora está la costumbre de echarle la culpa al ministro, anterior, que la tiene por no haberse puesto, sabiendo los problemas, firme, por no hacer lo que corresponde. Pero en realidad, si tuviera Guzmán acá, diría, pero usted no sabe con los personajes que he lidiado, con gente que me daba órdenes contradictorias, que boicoteaba las acciones. Digo, no estoy diciendo un secreto, o como me han acusado, revelando cuestiones de inteligencia. El oficialismo votó contra el propio acuerdo que había elaborado el gobierno con los organismos multilaterales. Es decir, tienen un diagnóstico disparatado. Lo de hoy del turismo fue disparatado. Bueno, pero recuerde cuando hablaba que iba a bajar las LELIC para pagarle a los jubilados. ¿Se acuerda usted? Sí, sí. Pues esto fue disparatado. Que le iba a pagar con los intereses que borra. Esto fue disparatado desde el tuit inicial que lo nomina. Todo eso fue disparatado. Ahora, ¿qué influencia tiene la compra de dólares, para mí insignificante, para el turismo de las vacaciones de invierno, en la suba del dólar blue? No, ahí, a ver, vamos, primero, el gobierno podría organizar esta cuestión de otra manera. Es muy fácil, él podría mandar todas estas operaciones a un dólar libre, los servicios, es decir, en todos los bancos usted vería la cotización libre, que eso es lo que los aterroriza de liberar ese mercado. Pero el verdadero problema no es el problema del dólar, es el problema del peso, es el descontrol en la política monetaria y fiscal lo que genera estos problemas. Es lo que dice el Financial Times. Sí. Bueno, pero cuando se miren con cuidado los números de junio, nosotros tuvimos dos desquicios en la política fiscal y monetaria. Uno en el segundo semestre del 21, el plan Platita, ¿se acuerda? Sí, para ganar la elección, sí. Sí, con esa cosa, con esa miopía, porque siempre usted tiene que pensar que el mundo no se acaba hoy, que va a venir mañana y después va a venir pasado mañana y va a venir el mes que viene.
el populismo llevado a esas expresiones patológicas, no digo todo lo populismo, uno menos bruto que esto, pero llevado a ese nivel de expresión sumamente patológica, usted cree que el mundo se acaba esa noche, entonces hace locura, como hicieron en el segundo semestre y en el segundo trimestre de este año. En mayo, junio, el gasto crecía varias veces lo que crecían los ingresos. Hay un agujero fiscal enorme. Emitieron, pero de una manera descontrolada. Entonces, ¿qué espera que usted pase? No acá, en cualquier economía del mundo si usted hace eso. La consecuencia inevitable es que se descalabre el sector externo, la reserva y el tipo de cambio. Y eso es lo que está pasando. Está pasando lo que dice el libro de texto. ¿Usted cree, como dice el Financial Times hoy, que la Argentina se camina hacia la ruina financiera? Nosotros estamos en una situación muy frágil. ¿Por qué? Porque usted tiene un número fiscal extraordinario. Yo no quiero lucir alarmista, pero debemos tener cerca de 10 puntos del producto de déficit. Si usted suma el del Banco Central al déficit de tesorería más los intereses. Es decir, usted engloba en ese 10% todo, también la deuda. Bueno, todo lo que genera... Los servicios de la deuda, sí. Claro, si usted tiene, escúcheme, si usted le hace tomar deuda al Banco Central y el Banco Central se la presta al Tesoro, usted no puede dejar de contar la deuda del Banco Central y los intereses. O sea, esa trampa que hacemos es un disparate. O sea, que hay que consolidar eso. Usted no tiene reservas, tiene cerrado el crédito externo y cerrado el crédito interno, otro disparate que decía Guzmán y que avalaban los jefes de Guzmán, que era que la deuda interna en pesos no importaba. ¿Se acuerda las veces que... Sí, bueno, era una confesión de que no le iban a pagar nunca. Bueno, pero es como la idea que los árboles crecen hasta el cielo. No crecen hasta el cielo, no hay nada que crezca hasta el cielo. Entonces, esas tonterías que son, usted me preguntaba, ¿por qué un país con todas estas posibilidades las destruye? Bueno, por ideas locas, por enajenación. Son ideas locas, dilemas que no existen. Los problemas verdaderos que tenemos no los atienden. ¿Cuáles son los problemas verdaderos? Bueno, tenemos un problema de estabilización, tenemos una inflación descontrolada que va a ser de 3 dígitos, y tenemos un problema que hace 15 años que no... Es decir, superior al 100%. Sí. Bueno, no se necesita mucho, digamos. Sí, ya estamos en 90. El último trimestre está... Mire, más o menos para que todo el mundo entienda, 6% mensual da 100. 10 da 210. No, digo, mire cómo será mi preocupación, que hasta hice la cuenta de 20. ¿Cuánto da 20 a la 12? No lo voy a decir, pero digo, es un número, porque el interés compuesto es una cosa muy peligrosa. ¿Qué le parece, qué opinión tiene de las decisiones y de lo que pasó con la ministra Batakis en la semana que lleva? A ver, yo creo que Batakis llegó y es una persona más realista que Guzmán. Dijo que había problemas serios. Ella tiene en el corto plazo, 4 grandes problemas. Tenemos un problema de crecimiento enorme por culpa de estas políticas e ideas disparatadas. Acá el problema son ideas disparatadas. Pero vamos a los problemas que tiene Batakis. Batakis tiene un problema con el flujo fiscal, con el déficit mensual, que son déficits descomunales. Tiene un problema con la deuda, que ahora la tratan de estabilizar con el argumento que el Banco Central se va a comprar toda la deuda si es necesario. Imagínense la explosión monetaria que vamos a tener. Tiene un problema en el sector externo, porque no tenemos reserva y no tenemos un superávit comercial suficiente. Y tenemos un problema inevitable con el Fondo Monetario, por eso se la lleva a verlo a Biden, a ver qué se puede hacer. Bueno, las 4 cosas que hay que hacer: hay que ordenar la economía, hay que poner el fisco bajo control, hay que poner bajo control la deuda que surge del control del fisco. No tenemos espacio. Argentina no tiene mercado de capitales. ¿Por qué no tiene mercado de capitales? Porque defaultó 9 veces. No tiene prácticamente mercado financiero. ¿Por qué no tiene mercado financiero? Porque confiscó los depósitos 5 veces. Usted me preguntaba el efecto de la Corte Suprema, ahí está. ¿Usted conoce otro país que haga estas cosas? Acá, los alrededores. No lo hace Bolivia, no lo hace Paraguay, no lo hace Uruguay, no lo hace Brasil, no lo hace Perú, no lo hace Chile.
Si alguno de ellos tiene el régimen cambiario que tenemos nosotros, ese régimen... Mire, hoy yo leía la cantidad de dólares que ¿Cuántos tipos de cambio No sé, hay? debe haber 30 o 40. A cada uno le damos uno. O sea, si usted es mi amigo, le voy a dar uno favorable. Si usted si yo no lo quiero a usted, le tengo enojo, y lo voy a matar. Fíjese, al sector productivo, dado que está la senadora después de mí, que es senadora por Santa Fe, al sector productivo de Santa Fe le deben de estar pagando más o menos 85 pesos el dólar. Ahora, ¿por qué a los productores, después le cobra todos los impuestos, le paga 85 y al turismo que viene de visita le damos 305? Deme una razón y yo me siento satisfecho. No hay ninguna razón, Joaquín. No ocurre en ningún lugar del mundo. ¿Eso usted cree que lo puede resolver Batakis? ¿Usted cree que el gobierno está todavía en condiciones de fortaleza política? Porque todas las decisiones que usted menciona son decisiones que tienen una carga de ciertas decisiones que pueden parecer antipáticas al principio. No antipáticas, ordenadoras. Ordenadoras. Lo que es antipático es llevarnos a la ruina, como dice el Financial Times. Exactamente. Pero ¿usted cree que tiene la fortaleza el gobierno para hacer eso? Si se lo propusiera. Primero hay que decir la verdad, todo esto es disparatado. Claro. Todo lo que hicimos fue disparatado. Te dice que si aguanta la opinión pública una narrativa el gobierno, sobre el disparate. Y bueno, han hecho cosas disparatadas y estamos pagando la cuenta. Una terrible cuenta. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? En todas las cosas, volver a la normalidad. Yo, como tengo que recorrer el país y hablar a este distinto auditorio, tengo que encontrar una definición de normalidad. Yo digo un gobierno como el de la calle Pou. No es una cosa imposible, es una gente muy parecida a nosotros, con una estructura... Más serio. La dirigencia política uruguaya siempre ha sido más seria que la argentina. Pero ¿por qué no lo podemos ser? Yo no me siento culpable de eso. Al contrario, yo creo que los podemos emular. No diciendo disparate, no haciendo disparate. ¿Se acuerda cuando le tomaban los puentes? Hemos hecho cosas increíbles. Dígame, volviendo al tema institucional, ¿usted cree que esta solución, este problema, tiene solución con un presidente y una vicepresidenta peleados? Bueno, eso naturalmente es anormal, como es anormal que la vicepresidenta ataque a la Corte Suprema. Usted sabe que, ¿cómo es en derecho? Se dice las generales de la ley. Las generales de la ley. Es decir, ella lo ataca porque sabe que la va a enfrentar con una... Ella dice que ya tiene la sentencia escrita. No, es que la sentencia se deriva de las pruebas. No hay vuelta ahí. Pero es que lo que pasa es que no hay una sentencia escrita. No, ella deduce ella dice que está escrita. Que la Corte, porque le rechazó esa apelación, ya firmó la sentencia. No, pero no es decir, a ver, lo que no se puede hacer es alterar las pruebas que hay en el expediente. Las pruebas son brutales, Joaquín, brutales. Entonces, esa realidad solo se puede modificar en la mentalidad de ella con poder. Pero fíjese, el célebre embajador que tenemos en la OEA, decía que el problema del dólar se arregla movilizando millones de personas en la calle. Por suerte se la agarró con el dólar y no con las mareas. Imagínese si le dice a la gente, avancen que va a bajar la marea con un acto de la voluntad. Se ahogan todos. O sea, son cosas que no dice nadie. O sea, no son embajadores de este gobierno. Dicen cosas que usted no puede seguir racionalmente. Le agradezco mucho, Ricardo. Gracias. Después de una breve pausa, la senadora Carolina Lozada.
Bien, como les dije, la senadora Carolina Lozada. Carolina es una colega, así que yo la tuteo a ella. Por supuesto. La primera pregunta que quiero hacerte es, si vos que estás en el Senado, y bueno, no sé si la habés seguido o no a Cristina Kirchner, pero tenés más contacto, digamos, que cualquiera de nosotros con ella. Más contacto que cualquier periodista, seguro. ¿Esperabas un pronunciamiento tan duro de ella contra la Corte Suprema? Mira, el contacto que tengo yo en el Senado con ella es bastante magro, por no decir casi nulo, porque ella arranca la sesión y se va. Pero lo que hizo ahora en contra de la Corte Suprema tiene que ver con que el principio rector de este gobierno, del gobierno de Cristina, es la impunidad. Entonces, cuando ella busca la impunidad, todo aquel que se enfrenta o que representa un desafío o un freno para su proyecto de impunidad para ella, impunidad para su familia y para sus secuaces, representa un enemigo, ¿no? Entonces, la misma persona que en 2 oportunidades, años antes, hablaba de una Corte Suprema con menos miembros, ahora busca una Corte Suprema con 25 miembros. No, de hecho, esta composición de 5 miembros es un proyecto de ella. Sí, pero en realidad 4 hoy, porque ni siquiera pudieron nombrar al reemplazante de Hayton de Nolasco, y ya quieren 25, ¿no? Es un poco extraño. Pero bueno, tiene que ver todo con el proyecto de impunidad de ella. Esta Corte para ella representa un enemigo. ¿Por qué representa un freno? Ahora, hace poco, hará un par de semanas, se convocó una reunión del Senado para tratar este tema de la ampliación de la Corte y no hubo mayoría. Cristina Kirchner no pudo conseguir mayoría para aprobar ese proyecto. ¿Vos crees que eso es definitivo o que pueden conseguir la mayoría? No, yo creo que podría llegar a darse, lamentablemente. No pudo 2 veces, ¿no? Porque podría haber sido el jueves pasado, o sea, que pasó, o el anterior. En ninguna de las 2 oportunidades lograron encontrar los números como para aprobarlo. Y si ellos no encuentran los números, la sesión no se hace. Es así de sencillo. Por eso es que lo único que se habla en el Congreso, en el Senado específicamente, es de aquellos temas en donde ellos les interesa. Claro, por eso las sesiones son todas sesiones especiales, con un temario que ellos deciden. Así que bueno, de esa manera ella maneja el país. Ahora, ¿qué persigue con esto de hablar así de los jueces supremos, de los jueces más importantes del país? Porque lo que a mí me consta es que los jueces eso no van a renunciar, ¿eh? Pero por supuesto que no. Yo creo que lo que busca es instalar un relato en los propios. Entonces, abrir el paraguas antes de que llueva, ¿no? Antes de algún fallo que ella presume evidentemente que puede ser adverso, busca empezar a instalar un relato entre los propios para que tengan argumentos para hablar de lo que ella quiere que se hable. Y por otro lado, desviar la atención. Hay una atención que los argentinos tenemos en este momento sobre la economía, que es lo que realmente nos preocupa y mucho a todos, y nos va a seguir preocupando, lamentablemente. Yo lo escuchaba a Ricardo López Murphy, con quien hablo muchísimo, y bueno, hablo con muchos economistas, y lo ven realmente con mucha preocupación. ¿Vos crees que puede haber algún riesgo de estallido en septiembre? Porque se viene hablando mucho de septiembre. Yo no sé por qué septiembre, por qué no agosto, qué sé yo, noviembre. ¿Vos crees en eso? No lo sé, la verdad que no lo sé, y quizás de mi parte sería como irresponsable hablar de algo así sin los suficientes elementos. Pero creo que la gente está bastante harta. Mira, yo en la provincia de Santa Fe hablando con comerciantes, con pymes, te cuentan que, te digo comerciantes, el otro día estaba en una calle muy conocida de la zona sur de la ciudad de Rosario y me decían que no pueden hoy tener una lista de precios. No pueden hoy, no sé, un local de un comercio de ropa de niños me decía, no puedo saber a cuánto vender la campera, porque no sé a qué precio la voy a poder reponer. Claro. Entonces, eso no es un tema de especulación del comerciante, es un tema de salvarse, de salvar su pellejo, digamos, ¿no? De decir, bueno, si yo no sé a qué precio voy a poder reponer esta campera, ¿cómo la voy a vender? ¿A 10? Si no sé si mañana no me la dan a 20. Y ese es el nivel de incertidumbre que nos perjudica tanto a los argentinos. Y eso es lo que hace que nadie le crea a este gobierno. Vos que sos senadora por Santa Fe, ¿cuál es el clima que ves
en el sector rural, que es una provincia muy productora de alimentos y de cosas del campo. Mira, yo lo que veo es que pese al contexto internacional favorable en cuanto a los precios, el sector rural recibe muy poco de lo que produce. El otro día escuchaba... ¿Por qué crees vos que es eso? ¿Porque hay una necesidad económica del gobierno de hacerlo o porque hay bronca contra el sector rural? A ver, por un lado, ellos consideran que el campo es la caja fiscal a donde manotear cuando les faltan dólares, ¿no? Primero. Y por otro lado, creo que hay una cuestión de resentimiento que viene desde la 125, pero también una cuestión interna del resentimiento al que tiene, al que logró algo. Una cuestión de resentimiento, vos fíjate, cuando hablaban de que los que se podían ir de vacaciones al exterior eran los culpables del problema en Argentina con los dólares. O sea, constantemente en contra de aquel que pudo ahorrar dinero, ¿no? Ellos quieren un pueblo no solamente ignorante, porque por eso no apuestan a nada que tenga que ver con la educación, sino además un pueblo empobrecido. Ellos apuestan a hacer más pobreza en la Argentina, porque entonces cuando vos más gente pobre tenés, en lugar de ayudar a esa gente pobre a que salga de esa situación de pobreza, ellos quieren crear más pobres, porque entonces la única que le queda a la gente es pedirle a ellos, al Estado, y ser rehenes para siempre del Estado. Sin educación, sin medios, bueno, lo único que les queda es pedirle a la reina Cristina. Claro. Ahora, Carolina, ¿vos crees que esta situación que se vive entre el presidente y la vicepresidenta está afectando seriamente al Congreso donde vos estás? ¿Ves divisiones en los bloques? Hoy la mayoría de los gobernadores no fue a la reunión de la ministra Batakis. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo analizás lo que está pasando en el oficialismo? Yo creo que este es el gobierno de Cristina. No creo... Eso lo dijiste vos y te iba a hacer una pregunta. Yo creo que era un lapsus tuyo, porque vos empezaste diciendo el gobierno de Cristina. No, es el gobierno de Alberto Fernández formalmente. Sí, pero yo lo veo entregado. Yo lo veo tirado en el piso y con la cámpora y Cristina pegándole desde arriba a patadas al presidente. Sí, esa es la imagen física que tengo yo en este momento del presidente. Y el presidente totalmente entregado. Totalmente entregado. Y Cristina, que quiere el poder, no, porque también, digo, la segunda pregunta es, ¿y para qué quiere Cristina el poder? El poder lo quiere por ese principio rector que te decía al comienzo, que es la impunidad. Es lo único para lo que vino. ¿Vos viste en algún momento alguna medida o alguna acción de este gobierno, de Cristina, para ayudar realmente a la gente? Lo único que se escuchan son propuestas totalmente demagogas, totalmente populistas, como para quedar bien ante su núcleo duro y nada más. No tiene una propuesta que apunte a que la Argentina crezca, a que haya trabajo genuino, a que haya trabajo en blanco. No, nada. Hoy las empresas, para que te des una idea, las empresas argentinas, que también me llaman a veces los mismos intendentes de mi provincia, ¿no? Para decirme, mira, acá tenemos una empresa que tiene 70 empleados y nos dice que se queda sin trabajar la semana que viene, porque no les dejan importar los insumos. A las únicas empresas a las que les dejan importar insumos es a las que consigan que a los 180 días de que el insumo esté ya puesto en Argentina, puedan pagarle a la empresa. Digo, esos son 220 días, 240 días desde que compraste el insumo. Explícame desde afuera, la empresa proveedora del insumo, ¿quién te espera 240 días a que pagues? Las pymes no pueden acceder a eso. Entonces se quedan afuera del mercado. De esa manera se quedan sin trabajar. Y esas pymes que a lo mejor alimentan con lo que producen a otras pymes, también dejan sin trabajo a la siguiente y así. Y así la gente se queda sin trabajo. Por lo tanto, es muy perverso lo que está haciendo. ¿Vos ves una economía entonces que se está paralizando de a poco por estas decisiones del gobierno? Sí. Que tiene que ver con el mayor cepo al dólar, que tiene que ver con las restricciones a las importaciones de insumos. ¿Vos ves una economía que se está paralizando cada vez más? Yo creo que la economía está paralizada por la desconfianza. Yo creo que es un tema que el gobierno en lo que le queda, que es hasta 2023, estoy segura que el próximo gobierno no va a ser de este mismo signo político, no va a poder generar la confianza necesaria. El problema que tiene Argentina hoy es más que económico, político. La política
es la que está generando semejante incertidumbre, no solamente en los argentinos, sino también en el exterior. Por eso nadie le cree a la Argentina, nadie le cree a nuestra moneda, lamentablemente. En lugar de fortalecer al peso, en lugar de crear puestos de trabajo, en lugar de hacer que el campo crezca para que traiga más dólares, que las empresas puedan exportar, lo que se hizo es ponerle palos a la rueda de las pymes, de las grandes empresas, de los emprendedores, ahogando a todo el mundo con impuestos. No da más la Argentina de esa manera. Esta Argentina no da más. Entonces, lamentablemente, yo no creo que este gobierno pueda generar la confianza suficiente para que ninguna medida... ¿Tenés alguna opinión sobre la ministra Batakis? Mira, la ministra Batakis cuando dio el primer discurso, que hizo anuncios en realidad nada más, no hubo nada concreto, parecía ir hacia un lugar un poco más coherente y lógico que el resto de lo que venía haciendo el kirchnerismo, pero el kirchnerismo no va a dejar que haga nada de lo que ella dice que quiere hacer. Entonces es como vos decís, ¿para qué la ponen ahí si no le van a dar el poder necesario para poder hacer las cosas que hay que hacer en Argentina, ¿no? Es difícil. Déjame que te haga una pregunta que tiene que ver con Juntos por el Cambio. Vos dijiste lo que viene va a ser distinto a esto. ¿Qué imaginás vos que viene en Juntos por el Cambio? ¿Tenés un candidato presidencial predilecto de los precandidatos que hay? ¿Cómo te imaginas que se va a resolver? Mira, yo creo que hay muchas personas, muchos dirigentes políticos con vocación de poder en Juntos por el Cambio y eso ya es algo muy bueno. Creo que hay una muy sana y buena convivencia dentro de la coalición y eso es algo que a mí me llena de esperanza y creo que a la gente tiene que llenar de esperanza. Y por primera vez, los 4 partidos que integran la coalición con sus fundaciones están trabajando en un proyecto de gobierno. Yo creo que esa es la clave. Un momento, Carolina. Vos lo que decís es que Juntos por el Cambio tiene equipos que están trabajando en para conjunto. Hacer un plan que empiece a funcionar el día después que gane un gobierno de Juntos por el Cambio. Sí. Eso es importante, porque por lo general Pero es que eso es lo más importante, porque si no tenemos un proyecto, digo, quizás ganar las elecciones para Juntos por el Cambio, ojalá sea así, nunca se sabe en Argentina qué es lo que puede pasar, pero la realidad es que quizás uno puede ganar las elecciones, pero si vos al otro día no sabés a qué venís, vas a volver a hacer lo mismo. O sea, vas a hacer lo mismo que el kirchnerismo, que es no tener plan. No, nosotros tenemos que darle algo diferente a la gente. Y estamos convencidos de que darle algo diferente a la gente es darle un plan serio. Un plan serio, pero con la verdad en la cara. ¿Qué significa decir la verdad en la cara? Primero, contarle exactamente lo que te estás encontrando. La herencia que recibieron. Sí, pero con precisión. Nos estamos encontrando con esto. ¿Cómo lo vamos a resolver? De esta manera. Con el sacrificio que vamos a tener que seguir haciendo los argentinos, porque el que te diga que acá te vende espejito de colores, que esto se va a lograr revertir totalmente en un solo gobierno o sin esfuerzo, te está mintiendo. Sepámoslo. Esto va a llevar mucho más esfuerzo de todos nosotros, de todos los argentinos. Eso hay que saberlo y no se le puede mentir a la gente. Pero bueno, es distinto que a vos te digan que vas a esforzarte por algo a cuando vos te vivís esforzando, vivís remando dulce de leche por la nada misma, con un gobierno que te dice que no tiene ni plan y que no cree en los planes. Si nosotros presentamos un plan serio, la gente empieza a creer de nuevo en el país. Si nosotros presentamos líderes con equipos serios y que lleven a un lugar al país, la gente empieza a creer en el país y empieza a creer en el argentino como para poder sacar la plata de abajo del colchón e invertir nuevamente en el país y empiezan a creer de afuera también. Pero también hay que ser sinceros en que no va a ser algo de un solo gobierno, no es algo de 4 años. Va a ser algo que va a llevar más tiempo. Sí creo y estoy convencida que cuando Argentina empieza a dar señales diferentes, empieza a dar señales de seriedad, las cosas empiezan a cambiar. Rápidamente podemos empezar a estar mejor, pero no se soluciona absolutamente todo. No me contestaste si tenés un candidato presidencial. Creo que el candidato presidente lo tiene que poner la gente, pero además estoy convencida de que no es momento de hablar de candidaturas. Estoy convencida de que hoy es momento de hablar de proyectos, de generar ese proyecto del que te estaba comentando recién, ¿no? Eso es lo importante, esa tiene que ser la estrella, el proyecto. Después los candidatos son muchos y por supuesto me gusta que Juntos por el Cambio tenga muchas personas, muchos dirigentes con vocación de poder y que eso pueda hacer que dentro de nuestras diferencias, porque la verdad que pensamos muy similar, pero también hay diferencias, podamos enriquecernos. Pues eso va a enriquecer el debate y va a enriquecer también el proyecto. El hecho de que sean
4 de las fundaciones que estén trabajando, abocadas a ese proyecto, va a enriquecer ese proyecto. Porque al no pensar todos iguales, va a generar ese debate que necesitamos generar los argentinos. En este caso se está haciendo puertas adentro, pero se está llegando a conclusiones para poder presentarnos a los argentinos el modelo de país que necesitamos. Gracias, Carolina. Gracias, Joaquín. Un placer siempre venir. Una pausa. Bien, en el último minuto que me queda del programa quiero hablar un poquito de la ministra Batakis, porque veo una desmesurada debilidad política en ella. En primer lugar, porque los mercados confiaron en ella 24 horas. 24 horas. Asumió hace poquito, al tercer día ya estaban. Todo lo que tenía que subir bajaba, todo lo que tenía que bajar subía. El dólar se devaluó durante su gestión un 20%, el dólar paralelo, que es el único dólar que existe. Hoy hubo una reunión que se anunció como una reunión de todos los gobernadores peronistas con la ministra para darle fuerza ante los mercados. 4 gobernadores fueron, 4. Son 20 los gobernadores, fueron 4. Yo creo que creo que tanto la otra vez Juan Carlos de Pablo como hoy López Murphy dijo, bueno, esta ministra por lo menos dice que estamos en una situación difícil. Guzmán no decía eso. Pero creo que su debilidad política es mucho más fuerte, mucho más grande que la de Guzmán. Porque Guzmán por lo menos traía el respaldo de un premio Nobel, que muchos lo discuten, pero premio Nobel al fin, Stiglitz, el respaldo del Fondo Monetario, que la conocía Kristalina Georgieva. Esta mujer no tiene nada más que cierto respaldo del presidente y el silencio de Cristina Kirchner. Es todo lo que tiene. Chao, hasta lunes.